Hola, magasineros. Os estábamos esperando. Conoceremos a varios singulares personajes a través de los cuentos de José Luis Serrano en su publicación Así en los cielos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Pagas y León. Ya habéis escuchado nuestras voces del magazine, tenemos mucho por hacer en los próximos minutos y sí, como viene siendo habitual, muy poco tiempo, porque es algo que con lo que nos gusta competir a nosotras en el magazine, tener muchas cosas que tratar y muy pocos minutos para hacerlo. Y más cosas que tenemos que hacer en el día de hoy. En realidad, sí, siendo sinceros, tendríamos que haberlo hecho ya hace unos días y precisamente de eso estábamos hablando justo antes de empezar el programa. José Luis y yo teníamos que haber hablado de tu última publicación, Así en los cielos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así en los cielos. Pero mejor tarde que nunca, ¿no? Que se suele decir. Por supuesto. También había una película hace muchos años que era El cielo puede esperar. Pues y al final, bueno, pues... Hoy nos viene al pelo esa película. Sí, bueno, es tu última publicación, que no la única ni la primera. No, ni la única ni la primera. Ha habido otras publicaciones anteriores, luego están mis publicaciones continuas en masticadores de letras, pues cada par de semanas ahí aparece un texto mío, en fin, bueno, pues es lo que va uno haciendo. Bueno, de hecho esto nos recuerda bastante, ¿no?, a esas publicaciones cortas con las que podemos deleitarnos de cuando en cuando a través del blog de masticadores, porque no es una novela como tal. No es una novela, es un libro donde hay 20 cuentos, 21 en realidad, ¿no? Y el de Así en los cielos, digamos que es el que da título al conjunto porque es el más complejo de Explícate. escribir. Es que te lo tendría que contar. Vamos a ver, hay un juego de palabras que es Así en los cielos, una pregunta. Ah, sí. En los cielos. Esto es, bueno. Pues una vez solucionado el juego de palabras, en síntesis viene a ser, vamos a imaginar un cielo ecuménico, de todas las religiones, todas van al mismo cielo o al mismo infierno. Entonces a mí se me ocurrió pensar, digo, bueno, pero aquí alguien estudiará para ser ángel o deva o jeans o los equivalentes en cualquier religión, o asura o cuarín, o vaya usted sabe. Bueno, pues sí, es posible que sí en la realidad ficcionada que uno hace. Claro. Entonces un grupo de estudiantes que van a llegar a ser ángeles, devas o cualquier otra cosa, arman una pequeña travesura, les han pillado y ahora hay que dar explicaciones. Ese es el asunto. Y la particularidad que tiene ese cuento es que siempre hemos dicho, los ángeles no tienen sexo, ¿te acuerdas, no? Sí. Ya, pues entonces ya no puedo decir ni él ni ella, o sea, siempre he tenido que ir haciendo circunloquios para decir, pues, mi guía, algo que pueda ser tanto él como ella. Claro. O sea, eso es un juego literario dentro del propio cuento. Y acompañándole a ese, pues hay otros 20 del más variado pelaje. Porque, bueno, si ya en Así en los cielos, en el propio relato, nos encontramos multitud de protagonistas o personajes, es precisamente un fiel reflejo de lo que va a ser la publicación en su conjunto, ¿no? Tenemos personajes de lo más variopintos. Claro, fíjate, es que tengo hasta que mirar a veces el índice para saber lo que hay, pero de repente me viene a la memoria, pues, Cía Duna, que es una escritora con unos métodos de trabajo muy particulares. Ella cree que no trabaja, pero trabaja como una mala bestia, ¿no? Tiene que trabajar muchísimo, pero bueno, tiene su modo de hacer las cosas. Hay un mago que ese día tiene ganas de jugar y la lía en la cola del súper. O sea, hay muchos personajes, algunos muy divertidos, otros no tanto. Hay un par de narraciones muy duras que tuve el privilegio de que me contaran para que las escribiera. Y si no hubiera tenido que escribir, si no hubieran sucedido, mejor. Pero sucedieron y ahí están. Me imagino que además de... por la naturaleza de las historias que se narran en esos dos relatos concretos, me imagino que para ti, no sé si es especialmente difícil plasmar eso en letras, porque conociendo al resto de personajes a través de ti, eres una persona que tiende un poquito al humor, al divertimento, a la anécdota, a la jugarreta, ¿no? Precisamente por eso tienes el contraste. Entonces siempre te han dicho que las personas que somos divertidas y alegres también tenemos mucha facilidad para la pena, ¿no?
De alguna manera hay que compensarlo. Son dos historias que no te voy a negar que disfruté escribiéndolas, pero en el sentido de decir, voy a contar esto con corrección y con toda la puntualidad que puedo, obviamente sin dar nombres, que no viene al caso. Pero sí, lo hice. Las personas que me lo habían contado dieron su aprobación, que es de lo que se trataba, y por lo tanto ahí está. Ahora es mucho más divertido escribir sobre una gamberrada en los cielos, qué duda cabe. Bueno, siempre hay una excepción, ¿no? Dentro de estos relatos, si tenéis oportunidad de leer Así en los cielos, lo veréis, tenemos esta excepción en cuanto a tono dentro de la narración, dentro de la descripción. También tenemos una excepción en lo que a acompañamiento se refiere, porque tenemos tan solo una ilustración dentro de los 21 cuentos. ¿A qué se debe? Sí. ¿Por qué tenemos...? El libro anterior estaba profusamente ilustrado, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues vamos a ir sin ilustraciones, que por otra parte es literatura, o sea, tampoco hace falta ponerle nada, pero yo necesitaba hacer entender eso. Entonces es una fotografía de lo que puede ser una pareidolia, justamente está saliendo ahora. Bueno, pero no era esa la perrita que yo había visto dibujada en el cristal. Esa la dibujó Severino Trapiello, pero dije, ayúdame a que esto sea visible, porque yo en realidad a la perrita que veía, cuando entornabas los ojos y haces esos juegos, era una perrita que tuvo mi madre mucho tiempo con ella, ¿no? Y ocurrió, pues, ¿no?, cuando se murió la perrita, ¿no? Entonces aparece esto y claro, y me vino esa historia a la cabeza y me apeteció mucho escribirla, porque fue una perra que acompañó a mi madre muchísimo, en todo, en tiempo, en espacio, en cariño, en todo, y bueno, pues eso le debemos a los chuchos. Pero yo entendía que, me doy cuenta que no todas, pero sí gran parte de las historias son ficcionadas. Sí, pero hay cosas. Pero esto es Hay cosas claro. Que no. Es que precisamente ese cuento, ese capítulo que se divide en 3, se llama Perrerías. Son 3 historietas muy cortitas de las 2 perritas de mi madre, ¿no? Entonces, eso es ficción. Hombre, si te digo que estuve dialogando con una perra, pues obviamente... Sí, pero la perrita se quedó tan convencida de que yo le había entendido lo que me gruñó. Entonces, ¿no? Claro. Es ficción. Bueno, lo haces ficción, pero traduces de alguna manera los... perros tienen sentimientos. O sea, que has dejado tu pozo no solo en esas anécdotas cargadas de humor, sino también en algunas cosas que ya el lector sabrá si sí o si no sucedieron o no, y si fueron a tu persona o a alguien a quien a ti se te cruzó por la mente en algún momento. Acabo de contar ahora que fue conmigo y que era la perrita de mi madre, ¿no? Da igual, si no lo hubiera contado y te hubiera contado cualquier otra cosa, pues también hubiera sido válida, pero ¿para qué voy a mentir? O sea, es que fue eso, ¿no? Fue eso. ¿Que tiene importancia de que fueran mis perros? No, ninguna, ninguna. Pero es una historia para entretener, para divertir, ¿no? Para... Exactamente. A lo mejor pues también hacer pensar un poquito. Reflexionar, que es parte fundamental también de la literatura. Sí. También me llama la atención que, claro, al final tú de una manera u otra formas parte del mundo de la cultura y el arte. Y muchos de los textos aquí representados también abordan este tema, esta temática. Sí, porque es un mundo próximo y familiar. He tenido un taller de creación de marcos, no de cortar molduras, sino de tallar y de... O sea, comprar maderas y terminar haciendo marcos. Entonces, por mi taller han pasado un montón de pintores, un montón de escultores. Entonces, hablas con ellos, sabes en qué mundo se mueves, conoces esas sutilezas. Entonces, bueno, pues al final terminan siendo parte de ti. En uno de los cuentos tuve que pedir ayuda a un escultor porque yo no tenía el idioma del barro y él sí. Entonces, si no hubiera sido él, ese cuento pues hubiera quedado bastante cojo. Claro, hay que cuidar los detalles, porque si no, cualquiera algo entendido en la materia te hubiese cazado. Por supuesto, por supuesto. Es que en la literatura se trata de decir verosimilitud. O sea, tiene que parecer, aunque... Dentro de que no lo sea, pero que lo parezca. Pero es que tampoco es tan falso como en principio pudiera... O sea, nuestro oficio es mentir y contar mentiras, ¿no? Vamos, contar mentiras, contar relatos. Pero durante el tiempo que tú lo estás leyendo, me estás aceptando la legalidad que hay dentro del relato. O sea, esto es lo que hay, esto es lo que ocurre. Por lo tanto, yo como lectora te debo muchísimo respeto. Lo que no puedo decir, en el caso, por ejemplo, de ese texto, es decir, entonces fue el escultor y cogió una cosa.
¿Qué cosa? Claro. O sea, raspadores, carímetro, buril, no sé, algo. Y luego, si es una cosa muy complicada, pues, jolines, explica lo que es. Efectivamente. Déjame aprender también, ¿no? Sí, pero no me pongas en función de enseñante, o sea, no es esto, ¿no? Pero quiero decir, tengo que hacerlo verosímil, tengo que hacerlo creíble, entonces te tendré que explicar qué herramienta cogió y cómo la estaba utilizando. Y sobre todo ahí, este escultor es un maniático absoluto, es un obseso de su profesión, pero trata con un respeto exquisito a los modelos, ¿no? Entonces... Que también ha habido, hace no tanto, bastante controversia con la parte. Muchísima. Bueno, en eso podríamos detenernos, pero nos vamos a quedar sin tiempo. Entonces, José Luis, en otra controversia que no me gustaría entrar, pero la vamos a tocar así un poco por el aire, me gustaría resaltar la importancia y el trabajo que hay detrás de esta publicación, porque tuvo muchos reveses en el camino, sí. No precisamente por algo que pudieras controlar tú directamente, pero tenemos la obra y se puede disfrutar. Sí, es que Con eso nos tenemos que no quedar. sé qué quieres que te cuente. Vamos a ver, el libro estuvo en manos de una editorial, estaba aceptado, a punto de firmar el contrato, ocurrieron dos impertinencias de estas que yo no me gusta pasar por ellas. En la que no vamos a entrar tampoco demasiado. No, ni nombrar, no, ya está. Entonces, una vez hecho, bueno, si ya está hecho, y una escritora compañera que me dijo, ya lo tienes hecho, pues vamos a autoedición. Vale, pues autoedición. Y contacté pues con una empresa de servicios para escritores y hubo, bueno, pues hubo cosas muy buenas con ellos, hubo unas ciertas dificultades y luego se perdió. No aparecía, no sabía, nadie sabía dónde estaba. Estaría en los cielos, seguramente. Seguramente. Llegó tarde a la feria del libro, bueno, pues, o sea, cosas que ocurren. Sí. Pero bueno, que puede convertirse en otra anécdota. Te estoy viendo que estés poniendo en la pantalla todo el rato el remiendo del cielo, ¿no? Esa portada no es una fotografía, es un cosido encima de una fotografía. O sea, es un remiendo de verdad. Por supuesto. Yo no domino el Photoshop hasta tanto, la aguja tampoco, pero bueno, creo que me salió. Desde luego que sí. Fue muy divertido hacerla. Desde luego las anécdotas te acompañan, ya ves, hasta cuando no quieres, con la publicación del libro y que llegara a nuestras manos. Pero cualquier libro está lleno de historietas y de anécdotas. Pues estaremos pendientes del próximo, José Luis. Bueno, vamos a ver, hay que terminar primero la promo de hay que llevarlo a buen puerto y luego pues... Aunque me han chivado que hay algo un poco más largo en el camino. Una novela puede ser... Bueno, eso ya me lo cuentas otro día. Me lo cuentas otro día que me quedo sin tiempo, José Luis. Pero a cuatro manos. Ah, bueno, vale. Pues en cuanto esté terminada ya sabes. Una rareza, pero la estamos sacando, vamos, aproximadamente por la mitad. Pues y bien, va bien. Un telefonazo cuando la tengáis terminada. Por supuesto, por supuesto. José Luis, muchísimas gracias, un placer, como siempre. A vosotros por atenderme también, como siempre. Y estás invitado siempre que quieras. Y hoy además me ha acogido perfectamente la maquilladora Paloma, que me ha sorprendido muchísimo, hacía muchos años, pero me ha gustado. Bueno, pues Paloma, desde aquí te mandamos un beso, si nos estás viendo, aunque estás muy cerquita ahí al otro lado de las puertas de Plato. Venga, nosotros vamos a seguir...